continuamos con estos diálogos que tenemos previos a la realización del sexto foro latinoamericano que está organizando el Partido de Evolución de Perú. Y vamos a conversar con alguien que también es de la organización de Perú, un compatriota nuestro, un gran amigo personal, alguien que es muy importante en el partido y que me va a dar mucho gusto tener este diálogo con él. Aquí está Carlos Mendoza. Carlitos, ¿cómo estás? Bienvenido a ¿Qué estos tal, diálogos. Juancito? Un ¿Cómo estás? Qué privilegio gusto. estar aquí. Primero, decir que Carlos es el que nos pone el orden en la planificación. Es un hombre de perfil bajo, se podría decir así. Y por eso hay que reconocer que es importante el Partido de Evolución. Y también muy importante en lo que se refiere a la organización de este sexto foro en el que estamos involucrados todos desde Perú. Carlos, una pregunta de cajón. ¿Cómo así te metiste en este libro? Yo conocí a José Luis por intermedio de un amigo nuestro en común que se llama José Mata. Y José Ajá. Mata me habló de un proyecto, de un programa, de un tema político. Y me dice, pues Carlos, a mí me gustaría que conocieras a José Luis, ¿no? Yo no conocía a José Luis, no sabía nada del programa, ni del proyecto La Gran Evolución, ni del programa Cinco Reformas. Y me dice, me gustaría que lo conocieras para que te explique sobre un programa político. Y yo le digo, ok, es más, de repente se puede grabar. Yo digo, ok, entonces lo grabamos, llevamos nuestras cámaras y grabamos sobre esta exposición de José Luis, ¿no? Y así es como comienza el asunto. Entonces nos reunimos en mi oficina que está allá en Javier Prado, en San Isidro, y Claro. llevamos las cámaras. Yo le hago como una introducción para que él presente las 5 reformas, pero el detalle es que cuando él comienza a explicar las 5 reformas, yo dije, oye, esto suena bastante bueno, ¿no? O sea, ¿Y qué fue como lo que te luego después de escuchar impactó? el programa comencé a analizarlo, sus bases bíblicas. O sea, creo que sus fundamentos y sus bases bíblicas fue algo que fue agradable a mis oídos. Comienzo a analizar el programa porque me gusta así estudiar. Cuando voy a leer algo, investigo mucho, me gusta profundizar mucho. Entonces comencé a averiguar un poco más. Aparte que comenzamos a hacer la edición de ese video, ¿no? De las 5 reformas, teníamos que escucharlo de nuevo. Ahí ya veía la primera reforma, ¿no? La reforma política. Luego José Luis pues ya habla también de las características del Estado. Entonces, te voy a hablar de una manera personal, porque creo que muchos saben que soy cristiano. Entonces, por ejemplo, en mi familia nos reunimos, abrimos un librito de Pink, comenzamos a estudiar los atributos de Dios y de esta manera, al estudiar su santidad, su justicia, su inmutabilidad, su omnipresencia, su omnipotencia, su benignidad, longanimidad, etc., podemos entender lo que Cristo hizo en la cruz. Entonces, cuando Él comienza a explicar las características del Estado, igual tenemos que entender cómo funciona y cuáles son las características del Estado para poder entender sus funciones. Entonces, cuando ya él comienza a explicar, ¿no? Dice, el Estado es violento por naturaleza, es burócrata, se centra en las decisiones, es homogéneo, etc., etc. Oye, definitivamente el Estado no puede entrar en salud, no puede entrar en educación, no puede intervenir en la economía. Y obviamente cuando hablamos de intervención de la economía lo vemos desde un punto de vista del pensamiento de Ludwig von Mises, ¿no? En las regulaciones, porque interviene en la economía, claro. Cuando hay fraude, por ejemplo, con un buen sistema de justicia, interviene para que se haga justicia. Pero en el tema de las regulaciones y todas estas leyes, yo soy broker de seguros, veo todas las leyes de la SBS, etc., que son leyes malas, ¿no? Entonces, ahí es donde comienzo a profundizarme más en todo este tema y digo, ni hablar. Creo que el Perú necesita esto. No lo veo en ningún otro partido, no lo veo en ningún otro candidato. Todos los candidatos son el continuismo, son más de este sistema socialista. Y dije, no, creo que es un acto moral, creo yo, apoyar al Partido de Evolución. Es un tema de ética, es un tema de moral, apoyar al Partido de Evolución. Es así como yo lo veo, ¿no?
Sin embargo, hay mucha gente que vive un poco confundida y por un lado le parece que esto es una utopía y por otro lado cree que el Estado debe tener intervencionismo. Y esas dos cosas lo llevan a funcionar en una sola respuesta. Pensar que en esta campaña electoral, donde nosotros hemos definido que no hay candidato de derecha, ellos creen que sí hay un candidato de derecha, o por lo menos tres posibles de derecha. Y es que la gente a lo mejor todavía no ha recepcionado el mensaje o no se ha liberado de un chip donde el intervencionismo del Estado es muy importante. Tú, en la evaluación de lo que hemos ido haciendo en estos pocos tiempos, donde más o menos hemos llegado juntos al partido, ¿cómo lo ves el camino que ha recorrido el partido? A pesar de que todavía sigue siendo una expresión muy pequeña en política. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo miro bastante de un punto de vista bastante optimista. He visto desde que se comenzó en las reuniones, cuando hacíamos las reuniones en la oficina, luego iban llegando más personas, se interesaban justamente por la filosofía, por la doctrina que se enseña y hemos visto el crecimiento y hemos crecido también por medio en el Facebook se ha crecido, entrevistas a José Luis Tapia en otros medios, los programas de los miércoles donde mucha gente ha comenzado a conocer al partido y a su propuesta política, ¿no? Su propuesta del programa Las Cinco Reformas que no solamente es un tema del partido de evolución, ¿no? Sabemos de que es un tema continental. Entonces, esto Claro, es otro punto, ¿ves? Ya salió. Esto es otro claro. punto, un tema continental. Por ejemplo, así como el Foro de Sao Paulo, la Internacional Socialista, cómo se organizan de manera continental, esto es algo también que me agrada mucho, que el Partido de Evolución pertenece al Foro Liberal de América Latina, que es la antítesis, por ejemplo, se podría decir del Foro de Sao Paulo, y que se trabaja de manera continental. O sea, tener esta visión es tremenda, es otro de los puntos que a mí me cautiva y me agrada mucho, ¿no? Y además somos el partido organizador del sector fútbol, ¿no? O sea, tenemos una tarea importante. Yo me siento muy motivado por ese trabajo que estamos haciendo. Y lo que me motiva es ver, sobre todo los chicos más jóvenes que han llegado, ¿no? Eh, por ahí la vez pasada, cuando estábamos viendo fortalezas y debilidades, quizás yo no me expliqué bien, habíamos generalizado que el partido era un partido de mucha juventud, de juventud, cosa que es cierta, pero yo lo quería particularizar, porque hablar de juventud es hablar también de esos jóvenes que marcharon la vez pasada y que ahora no saben dónde poner la cara cuando salieron a pedir que Merino renuncie. Eh, los nuestros son una juventud diferente. Los chicos que están aquí eh, tienen mucho más bagaje de lectura, de cultura, están mejor preparados, tienen mejores respuestas y no son tan irresponsables de quedarse en simples clichés, ¿no? Y son chicos que se exigen bastante. Y eso a mí me motiva porque yo los veo, los observo, no les digo nada, los dejo que avancen, los dejo sueltos, solos, que vuelen solos, ¿no es cierto? Hay que dejarlos Ujú. volar. Y ellos van a, como el caso de tu hijo, por ejemplo, ¿no? Que es un chico fantástico, ellos van a ir siendo ese soporte importante del partido. Y a nosotros nos toca pues guiarlos de alguna manera, en algún momento decirle, no digas esto, di esto otro, mejor esto así, mejor esto así, y punto, y ahí déjalos, ¿no? Este, pero yo veo que sí, estos muchachos, los jóvenes de nuestro partido son la mejor expectativa que siento yo de optimismo en el partido de evolución. Es un partido que tiene jóvenes distintos, Ujú. o sea, no es solo juventud, son jóvenes distintos. Y eso hay que puntualizarlo con mayor precisión. Eh, y es más fácil también para los jóvenes comprenderlo porque la gente de nuestra edad eh, no puede quitarse los chips que tienen metidos en la cabeza. Ellos son más propicios a ser innovadores, ¿verdad?
Y eso es también un hecho que fuimos descubriendo en el camino, que por qué venían más jóvenes a seguirnos que gente de nuestra generación. ¿Tú cómo ves la participación de nuestros jóvenes en esta, y sobre todo teniendo un hijo que está involucrándose cada vez más, que quiere involucrarse más que el papá? Ujú. Pero ¿cómo lo ves generacionalmente a estos chicos que son distintos a estos otros que están recibiendo millones de críticas después de lo que ha pasado con esto de Vizcarra, las vacunas en fin, que la marcha ha quedado como una cosa muy ridícula para ellos, ¿no? ¿Cómo ves a los nuestros? Mira, de verdad que a mí me anima bastante el hecho de que hayan jóvenes en el partido, porque como tú dices, no son ese tipo de jóvenes que salen a marchar y que quizá uno le hace algunas preguntas muy básicas de política y no sabrían responder, ¿no? Yo creo que son jóvenes que se entrenan, son jóvenes que estudian, que es algo muy importante. Y bueno, en el caso de mi hijo, igualmente, ¿no? Hay a veces de que él comienza a darme muchos argumentos y veo de que estudia bastante y ahí está la clave. O sea, la clave está en el estudio, de que los jóvenes lean buenos libros. Yo entrevisté a José Luis Tapia justamente cuando estábamos viendo el tema del voto antisistema y José Luis dio una relación de libros que él recomendaba, ¿no? Entonces creo que por ahí deben de empezar los jóvenes, leyendo buenos libros. Uno de ellos es La acción humana de Ludwig von Mises, y varios libros dio ahí José Luis, que sería bueno de que los jóvenes se interesen, ¿no? Porque hay una realidad. A veces hay palabras que mi hijo me dice, papá, algo que sea legal no quiere decir que sea legítimo. Y perfecto, o sea, yo lo tomo, claro, algo que sea legal no quiere decir que sea legítimo. Nosotros tenemos muchas leyes, pero no quiere decir de que eso sea legítimo. Son leyes inmorales, o sea, son leyes inmorales. Y las leyes que nosotros tenemos acá, como la ley de los partidos, regular a los partidos, eso es eso es una mala ley, ¿no? Leyes donde tienen que estar regulando a las empresas y viendo y poniendo que el sueldo mínimo y poniendo los límites a las empresas hasta dónde se deben de mover, donde no hay libre mercado. Eso al último perjudica al trabajador y muchos dicen, no, felizmente que existe el Ministerio de Trabajo. No, eso es algo que daña más bien a la economía, daña el progreso y personas que de repente en este momento son pobres y podrían progresar, podrían salir de la pobreza, pero estas leyes malas son las que impiden. Entonces, hay que estudiar, definitivamente hay que estudiar política y buena política, ¿no? Nosotros aprendemos mucho no puedo dejar de mencionar a Alberto Mansuetti, ¿no? De hecho, que aprendemos mucho de un hombre que ha dedicado décadas de su vida a estudiar política. No puedo dejar de mencionar a José Luis Tapia, ¿no? Un hombre que tiene 30 años en todo este estudio de la política. Entonces creo que ahora es un buen momento donde con todo este background de conocimiento y experiencia que ahora se pueda trabajar, ¿no? Y para responder con respecto a lo que me dice de los jóvenes, caramba, es algo muy bueno tener jóvenes porque son el futuro de nuestro país, ¿no? Nosotros ya vamos pasando, pero los jóvenes podemos dejarle toda esta formación, todo este conocimiento y el carácter también de cómo puedan desenvolverse ahora en este tema de la política, ¿no? Así que definitivamente para mí es algo muy bueno tener a estos jóvenes en el partido. Sí, yo eso es lo que he visto, que los chicos tienen hambre de lectura, pero es también porque los hemos contagiado, ¿no? O sea, José Luis contagia, el profe Mansuetti contagia, pero el resto también contagia, porque cuando ellos se ponen a hablar, eh, todos, todos están metidos en la lectura, todos estamos metidos en la lectura. Entonces, o se meten a los diplomados, tienen mucha ambición de aprender. Es más difícil ser un militante del partido de Evolución que de otra agrupación. La otra agrupación solo repite los clichés y ya estás, ¿no? O sea,
Puedes decir, Merino no me representa, es por la democracia, no es por Vizcarra, y ya es tu discurso. Ya dijiste todo y ya crees que cambiaste la historia en el bicentenario. Estos chicos O no. dicen hay que cambiar la Constitución. Y yo digo, Y ¿han no saben por estudiado qué. ustedes la historia de las constituciones? Claro. Y solamente repiten el cliché, pero ni siquiera han leído la Constitución, ¿no? Ujú. Entonces, los nuestros no. Los nuestros se preocupan hasta de leer de la historia, de conocer la historia. Y eso es importante. Por eso, no importa si no estamos participando hoy electoralmente. Lo que importa es que estamos construyendo una opción política importante y que estos chicos son lo mejor que podemos producir sobre ellos. Quería hablar contigo sobre el tema Alberto Mansueto, porque para la gente, sobre todo que estamos en el foro, Mansueto es una persona especial. Es particularmente, yo pienso que la labor que él está haciendo es una labor liberadora de América Latina. Es un hombre que es un libertador para estos tiempos. Sus conceptos, su claridad es muy importante. ¿Cómo influenció en ti el escuchar a Alberto Mansueto? Principalmente podría decir por el libro Las leyes malas, porque, ejemplo, a los que ya no existen, uno cómo los conoce por sus escritos. Entonces, la Claro. mejor manera de conocer el pensamiento de una persona es el que ha dejado escritos, ¿no? Entonces, el libro de las leyes malas es un libro que es, creo, que toda persona debería de leerlo, ¿no? Cristianos, no cristianos, los que están estudiando derecho deberían de leer ese libro, un libro donde es de fácil lectura, pero habla de términos jurídicos, económicos, con principios bíblicos. Entonces creo que principalmente por el libro Las leyes malas. De hecho que he hablado, he escuchado, escucho, lo seguimos, ¿no? En las conferencias que da, en sus escritos, pero creo que el libro Las leyes malas es un buen libro para empezar a conocerlo, ¿no? Sí, bueno, hay varios textos para mí que son importantes. Primero la Biblia, porque ser militante del Partido de Evolución o militante del Foro Latinoamericano Liberal Clásico, te obliga a comprender el fusionismo entre el pensamiento austríaco y el pensamiento cristiano. Entonces la Biblia es un texto, esos 60 capítulos que son políticos en la Biblia, son importantes. Segundo libro, von Mises, La acción humana. Tercer libro, von Mises, Socialismo. Y el otro libro, las leyes malas, y el otro, La salida, ambos de Alberto Mansueto. Son lo base, los libros base. Después puedes leer todo lo que quieras, ¿no? Pero con estos vas a entender. Ojalá que también ingresen, no sé si lo estarán haciendo, a la Academia Cristiana de Academia Ciencias Cristiana de Políticas. Ciencias Políticas. Uh-huh. Así es, que está en YouTube. Ahí es donde deberían también ingresar, porque eso les va a permitir entender el primer libro que es la Biblia, ¿no? Sobre todo en su rol político. Te voy a hacer dos preguntas finales. Una, ¿qué esperas del sexto foro? Bueno, lo que espero del sexto foro es de que, en primer lugar, sea para fortalecer más a los partidos que están en los diferentes países de América Latina. Creo que eso es algo muy importante, saber que estamos avanzando, saber hacia dónde estamos yendo, eh, y que también esto pueda llegar a muchas personas en cada país, ¿no? De que puedan saber de que aquí tenemos un partido, en cada país que digan, acá hay un partido que sí nos representa, o sea, que sí verdaderamente está enfocado a cambiar ese sistema socialista que tanto daño hace, genera corrupción. Acá verdaderamente hay un partido que sí me representa. Comienzo a ver su propuesta, su programa político, y esto es lo que necesita, en nuestro caso, nuestro Perú. Y que cada país de América Latina diga, sí, esto es lo que necesitamos. No hay partidos verdaderamente de una verdadera derecha, ¿no? Todos son de izquierda, centro, más pegado a la derecha, pero de la izquierda,
y no hay partidos que sean de verdadera derecha. Y si no hay partidos de verdadera derecha, esto no puede cambiar, no va a cambiar el sistema. Entonces yo espero eso principalmente del foro, ¿no? Esos dos puntos. Claro, porque hay gente que es inconscientemente socialista. Y la única forma de demostrar qué cosa es socialismo y qué cosa no lo es, solamente se refiere a qué tanto intervencionismo de Estado haces o qué tanto limitas al Estado en sus intervenciones, ¿no? Esas dos cosas son las que te dicen si eres de izquierda o de derecha. La última pregunta siempre es la pregunta personal. La gente quiere conocerte, quiere saber quién eres, ¿no? Quiere saber un poquito más de ti. ¿Quién es Carlos Mendoza? Bueno, soy un padre de familia, tengo una esposa, tengo 2 hijos, la mayor de 21 años, mi hijo menor que lo conoces, Andrés, de 16 años. Yo me dedico a los seguros, tengo 25 años en el mundo de los seguros, soy broker de seguros, tengo una empresa que se dedica justo a la asesoría y corretaje de seguros. Me congrego en una iglesia de hace más de 25 años como cristiano y bueno, me gusta comer chifita con mis amigos del Partido de Evolución. Un poco como que la cuarentena nos ha alejado. Hay que decirle a la gente de América Latina que chifa en Perú es la comida china fusionada con los sabores peruanos. Y Sí, acá todo tiene que fusionarse con sabor peruano, porque si no, no ven. Entonces se hicieron los chifas. Oye, Carlos, un claro que sí. gusto, te mando un abrazo. Desde ya ha sido fantástico conversar contigo. El tiempo se fue, voló, no sé cómo decirlo, pero ha sido una conversación interesante. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, a ti, Juancito, me siento honrado. Muchas gracias también. Gracias. Fue Carlos Mendoza desde Lima, Perú, y con ustedes y otros miembros más que estamos trabajando desde el Partido de Evolución. Estaremos en otra entrevista más adelante. Permiso.